Bienvenidos, hoy vamos a explorar una dinámica fascinante en el mundo de la inteligencia artificial, una especie de rivalidad familiar entre dos herramientas muy potentes de Anthropic. Una rivalidad muy interesante, sí. Imaginen dos hermanos. Uno es un ingeniero increíblemente talentoso, ¿no? Que habla en un lenguaje técnico que casi nadie entiende, pero puede construir y arreglar lo que sea. El típico genio un poco encerrado en su mundo. Exacto. Y el otro es un experto en comunicación, en organización, capaz de poner en orden el caos de cualquier oficina con una simple conversación. Ambos son brillantes, pero completamente diferentes. Hoy nos metemos de lleno a analizar a Claude Code y a su pariente más reciente, Claude Cowork. Y es que la historia de su origen dice mucho sobre cómo evoluciona la tecnología. La documentación de Anthropic cuenta que Claude Code se lanzó en noviembre de 2024 y tenía un objetivo clarísimo: ser una herramienta para desarrolladores. Solo para ellos. Solo para ellos. Pero pasó algo muy interesante. Los usuarios, que son increíblemente creativos, empezaron a forzar sus límites. Lo usaban para organizar sus descargas, para hacer resúmenes de documentos, para planificar vacaciones. Para cualquier cosa menos para programar. O sea, para tareas que no tenían nada que ver con escribir código. Vieron el poder del motor y lo adaptaron. Y Anthropic se dio cuenta de que había una demanda enorme para ese poder, pero sin la barrera técnica. Y de ahí, de esa observación, nació Claude Cowork, lanzado apenas en enero de 2026. O sea, la propia comunidad de usuarios le mostró a la empresa el camino a seguir. Me encanta. Y esa es justamente nuestra misión en esta charla. Ir más allá de la simple descripción de funciones. Queremos entender para quién es cada herramienta, cómo se sienten al usarlas y, sobre todo, cuál es su impacto real. El impacto medible, claro. Exacto. Y para eso nos vamos a apoyar en material muy sólido. No solo la información oficial y las reseñas, sino también en estudios académicos de instituciones como el MIT, Harvard y otros centros que están midiendo esto con datos duros. Así que empecemos a desgranar esto. ¿Qué te parece si, para entender la dinámica, primero conocemos bien a cada hermano por separado? Hablemos del mayor, del especialista, Claude Code. Claro, Claude Code está diseñado para vivir y respirar en el hábitat natural de un programador, la terminal de comandos y los entornos de desarrollo, los famosos IDEs como VS Code. Ok, su territorio. Su territorio. Y es crucial entender que no es un simple chatbot que te sugiere código. La investigación lo define como un agente autónomo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que tiene la capacidad de actuar. Puede recibir una tarea compleja como optimiza el rendimiento de esta función, y para lograrlo puede explorar de forma independiente toda la base de código, identificar los archivos relevantes, proponer cambios en múltiples lugares a la vez y ejecutarlos. Espera, vamos a hacerlo más concreto. Si yo soy una desarrolladora y estoy atascada con un bug que no encuentro, ¿cómo interactúo con Codeit? ¿Le escribo un párrafo describiendo el problema y ya? Es mucho más integrado que eso. Podrías decirle directamente en tu terminal: estoy recibiendo un error, null pointer exception, cuando un usuario intenta subir una imagen. Revisa el flujo de carga, encuentra la causa y arréglalo. ¿Así? ¿Directo? Así de directo. Code entonces empezaría a trabajar, abriría los archivos que cree relevantes, leería el código, podría incluso ejecutar comandos para replicar el error y luego te presentaría un plan. He encontrado el problema en el archivo imageuploader.js en la línea 87. Propongo añadir esta comprobación. ¿Apruebas? ¿Y si le digo que sí lo hace solo? Si dices que sí, aplica el cambio. E incluso puede correr las pruebas automatizadas para asegurarse de que no rompió otra cosa. Entendido. No es un asistente, es casi un colega junior que hace el trabajo pesado. La analogía de un copiloto se queda corta. Es más un programador a tu lado que no necesita café. Totalmente. Ahora, si ese es el especialista, ¿cómo funciona el hermano que nació de la creatividad de los usuarios? ¿Qué hace a Claude Cowork tan diferente si, como mencionaste, la tecnología de fondo es la misma? Aquí es donde la aplicación lo cambia todo. Claude Cowork abandona la terminal y se muda a una aplicación de escritorio. Por ahora, eso sí, exclusiva para MacOS. Ah, un dato importante. Sí, y su gran poder es que tiene permiso para ver y manipular los archivos y carpetas de tu computadora. Ya no hablamos de código, hablamos de documentos, hojas de cálculo, PDFs, imágenes. El desorden digital del día a día. Mi carpeta de descargas es básicamente un cementerio de archivos con nombres como
Informe final B3.pdf. ¿La idea de que algo pueda poner orden ahí suena a ciencia ficción? Bueno, te doy un ejemplo práctico. Imagina este escenario. Vuelves de un viaje de negocios. Tienes 30 fotos de recibos en una carpeta. La peor tarea del mundo. La peor. Normalmente tendrías que abrir cada foto, transcribir todo a una hoja de cálculo, sumar. Con Cowork, la instrucción sería: en esta carpeta están mis recibos. Crea una hoja de cálculo con columnas para fecha, concepto y monto. Luego, genera un resumen en un documento de texto con el gasto total. Y ya está. Y ya está. Cowork abriría las imágenes, usaría reconocimiento de caracteres para extraer la info, crearía y llenaría la hoja de cálculo, haría los cálculos y te escribiría el resumen. Una tarea de 1 hora hecha en 2 minutos. Es un cambio radical. Y lo fascinante es que, como decías, el cerebro detrás de ambas herramientas es el mismo. Exactamente. La tecnología central que Anthropic desarrolló es lo que llaman uso de computadora. Es la habilidad de la IA para entender un objetivo, descomponerlo en pasos lógicos, abrir archivo, leer, escribir, hacer clic y ejecutarlos. Ok. La diferencia, digamos, es la carrocería. Cloud Code es un auto de Fórmula 1, para un circuito específico y un piloto experto. Cloud Cowork es un SUV súper versátil para que cualquiera lo conduzca por la ciudad. Esa analogía del motor me parece perfecta. Aclara mucho el panorama. Y ahora que los conocemos, creo que podemos ponerlos frente a frente. Si desglosamos sus diferencias, la primera es obvia: el público. Code para desarrolladores, Cowork para. ¿Quién exactamente? Para cualquiera, en realidad. Un gerente de proyectos que necesita consolidar reportes, un investigador que organiza artículos, un diseñador. Un estudiante que recopila notas. Exacto. El objetivo es democratizar este nivel de automatización para cualquier profesional del conocimiento. Luego está la interfaz, que es la diferencia más visible. Línea de comandos contra una app de escritorio. Uno requiere saber, el otro es intuitivo. Y eso nos lleva a la funcionalidad. Cloud manipula código y repositorios. Cowork manipula archivos y documentos. Pero hablemos de algo muy práctico. El costo. ¿Cuánto cuesta tener uno de estos hermanos trabajando para ti? Para Cloud Code, el acceso está incluido en las suscripciones de pago de Cloud, como Pro o Team. Para Cowork, el modelo es diferente, al menos por ahora. ¿Cómo es? Durante esta fase que llaman de investigación, el costo es bastante elevado, entre $100 y $200 al mes. ¡Wow! No es poco. No. Sugiere que lo están posicionando como una herramienta premium para profesionales que puedan justificar esa inversión con ganancias de productividad muy grandes. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Esas ganancias de productividad son reales o es solo marketing? Aquí es donde los estudios que mencionamos se vuelven cruciales. ¿Qué nos dicen los datos sobre herramientas como Code? Los datos son bastante contundentes. Un estudio muy citado del MIT analizó programadores usando asistentes de IA similares a coaching. Los resultados mostraron que, en promedio, completaban sus tareas un 26% más rápido. Un 26% es muchísimo. Pero lo más interesante es el efecto en los desarrolladores con menos experiencia. Los programadores junior vieron un aumento de productividad de hasta el 39%. ¿Un 39%? Eso podría cambiar por completo cómo las empresas capacitan a su nuevo personal. Pero una pregunta. ¿Acelera su aprendizaje real o solo los hace más dependientes de la herramienta? Esa es exactamente la pregunta correcta. Y nos lleva a un contrapunto importantísimo, de una organización de investigación llamada Metric. ¿Qué encontraron? Descubrieron algo que va en contra de toda la narrativa publicitaria. Encontraron que para desarrolladores muy experimentados, trabajando en proyectos enormes y complejos, la IA a veces puede llegar a ralentizar el trabajo. ¿Cómo? Espera un momento. ¿Me estás diciendo que para un programador senior la IA puede ser contraproducente? Eso va en contra de todo lo que escuchamos. Hasta en un 19% más lentos. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de errores introduce la IA que un experto tiene que pasar tiempo corrigiendo? Principalmente 2 cosas. Primero, una dependencia excesiva. El experto delega una tarea y confía sin pensar críticamente en las implicaciones a largo plazo. Y segundo, la IA puede introducir errores muy sutiles,
No errores que rompen el programa, sino errores lógicos o de rendimiento que solo aparecen en casos muy específicos. Ah, los peores de encontrar. Exacto. El tiempo que el senior gasta en encontrar y corregir esos fantasmas que metió la IA puede ser mayor que el tiempo que se habría ahorrado. Fascinante. Así que no es una solución mágica. Potencia a los que están aprendiendo, pero los expertos deben usarla con un ojo muy crítico. Y para el otro lado, para los asistentes como Cowork, ¿qué dicen las investigaciones? Bueno, aunque Cowork es nuevo, se enmarca en un campo más amplio de compañeros de trabajo virtuales. Los estudios sobre este tipo de asistentes muestran aumentos en el rendimiento que van de un 15% a un impresionante 66%. El rango es enorme. Es que depende muchísimo de la tarea. Automatizar un informe de gastos, como en nuestro ejemplo, probablemente esté en el extremo más alto de esa escala. Los números son impresionantes, sin duda. Pero esto me hace pensar en el lado humano de la ecuación. Si estas herramientas nos hacen mucho más eficientes individualmente, ¿cuál es el costo oculto? ¿Qué le pasa a la persona? Y esa es la otra cara de la moneda, que investigadores de Harvard han estado estudiando. Un informe suyo advierte sobre la reducción de la motivación intrínseca. ¿La motivación intrínseca? Sí. Si una IA se encarga de las tareas que antes requerían un poco de creatividad o de resolver un pequeño problema, el trabajo que le queda al humano puede volverse monótono, aburrido. El pequeño desafío que hacía el día interesante desaparece. Pierdes esos pequeños ajá que te mantienen enganchada al trabajo. Exacto. Y va más allá. Otro estudio, publicado en PMC, alerta sobre lo que llaman comportamientos contraproducentes en el trabajo, que pueden surgir del aislamiento. Aislamiento. Claro, si tu principal colaborador para organizar, redactar y planificar es una IA, las interacciones con tus colegas humanos disminuyen. Se pierde el café improvisado donde surge una gran idea, la conversación de pasillo que resuelve un problema. Nos volvemos islas de eficiencia. Es una dualidad increíble. Por un lado, una ganancia de productividad medible. Por otro, un riesgo real para la motivación y la cohesión del equipo. Y hablando de riesgos, pasemos a los más prácticos. Mencionaste que Calisbrook puede manipular archivos. Me imagino que el mayor peligro es bastante obvio. Sin lugar a dudas, el riesgo de acciones destructivas es el más serio. Como Calisbrook tiene acceso a tus carpetas, una instrucción mal interpretada podría llevarlo a borrar archivos importantes. Un desastre. Imagina decirle, limpia todo lo relacionado con el proyecto X del año pasado, y que la IA interprete limpia como borra. Antrópica ha puesto salvaguardas, pide confirmación, pero el riesgo es real. La recomendación es clara. Tener copias de seguridad no es opcional, es absolutamente crucial. Un recordatorio que nunca está de más. Aparte de borrar accidentalmente media vida digital, ¿qué otros desafíos hay? La accesibilidad es un punto importante. Code ya es intimidante por su interfaz. Y Cowork, al estar solo en macOS, deja fuera a muchísimos usuarios. Y luego está el costo, que ya tocamos. $100 o $200 al mes es una barrera de entrada importante. Para un autónomo, por ejemplo. Claro. Y finalmente, el riesgo de seguridad de los prompt injections sigue muy presente. Es la técnica de engañar a la IA con instrucciones ocultas para que haga cosas que no debe. Muy bien. Después de este recorrido tan completo, volvamos a nuestra pregunta inicial. En este enfrentamiento entre Cloud Code y Cloud Cowork, parece que la respuesta no es tan simple como nombrar a un ganador. Para nada. De hecho, la conclusión es que no hay enfrentamiento. No compiten en la misma categoría. Son herramientas complementarias. Diseñadas para mundos distintos. Exacto. Cloud Code es el campeón indiscutible en su nicho, el desarrollo de software, donde puede potenciar la productividad entre un 26 y un 39%. Es una herramienta de precisión. Mientras que Cloud Cowork tiene una ambición mucho más amplia, casi universal. Quiere llevar ese poder a cualquier profesional, con un potencial de aumentar el rendimiento entre un 15 y un 66%. Es una herramienta de versatilidad. Precisamente. Lo que toda esta investigación nos muestra es que los beneficios son reales, pero también se exponen las desventajas con mucha honestidad. El riesgo de que el trabajo se vuelva aburrido, el peligro del aislamiento, los riesgos técnicos. O sea, no es una solución mágica. Para nada. Por eso, el verdadero ganador no es una de las herramientas, sino el usuario que aprende a integrarlas de forma inteligente y crítica.
La clave es verlas como aliadas, no como un reemplazo de nuestro propio juicio o, más importante, de la colaboración humana. Al final, la pregunta no es ¿cuál es mejor?, sino más bien ¿cuál necesito para esta tarea específica? Si estoy depurando código, la respuesta es clara. Si estoy intentando poner orden en las finanzas del trimestre, la respuesta también lo es. Exacto, y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos analizado sobre el futuro del trabajo. Estas herramientas están diseñadas para optimizar al máximo la eficiencia del individuo, pero, al hacerlo, corren el riesgo de fomentar un modelo de trabajo cada vez más solitario. Y esto plantea una pregunta provocadora para todos. A medida que diseñamos colaboradores de IA cada vez más perfectos, ¿cómo diseñamos en paralelo entornos y culturas de trabajo que preserven y mejoren la conexión humana, la creatividad espontánea y la fortaleza de un equipo? ¿Cómo evitamos un futuro donde seamos una colección de individuos hipereficientes, sí, pero profundamente aislados, cada uno en su burbuja, interactuando principalmente con su propia inteligencia artificial?